¿Qué es la consolidación de estados financieros? Son aquellos estados financieros que presentan la situación financiera, la utilidad o pérdida neta, las variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo consolidados de una entidad económica conformada por la entidad controladora y sus subsidiarias. También se puede definir como los estados financieros que resultan de combinar estados financieros de las compañías matriz y sus subsidiarias, como si fuera una sola empresa. Objeto: presentar información financiera del grupo como si fuera una sola empresa, con el objeto de reflejar las operaciones del grupo y las operaciones realizadas con terceros externos al grupo, de tal forma que se presenten las utilidades obtenidas como una sola entidad y no en forma individual, a fin de que los estados financieros consolidados brinden información apropiada en conjunto. Presentar la situación financiera, los resultados de operación y los cambios en la situación financiera de una matriz y sus subsidiarias en un solo documento como si se tratara de una sola. Representan un documento que sirve de un mejor aval para créditos que se soliciten ante terceros por el valor acumulado de las empresas que consolidan. Son de utilidad para los inversionistas ya que sirven de base para la toma de decisiones en futuras inversiones y una mejor administración. Importancia: consolidar los estados financieros es de suma importancia ya que nos brinda seguridad acerca de cómo van marchando las distintas empresas que manejamos. Podemos conocer el porcentaje de recursos propios o externos ante una nueva posibilidad de inversión o proyecto. Además que brinda datos para simular escenarios que nos permitan estar preparados ante las distintas variables del mercado. Para llegar a la consolidación de sus cuentas anuales, se deben seguir algunos procedimientos como los siguientes. Delimitación del grupo de empresas a consolidar. Esto quiere decir que se deben identificar qué empresas del grupo son las dependientes, las dominantes, las asociadas, etc. Selección del método o procedimiento a aplicar a cada una. En este caso, se debe seleccionar el método de consolidación que se empleará y puede ser método de integración global, el método de integración proporcional o el procedimiento de puesta en equivalencia. El proceso de homogenización. Durante este proceso se deberán igualar métodos, procedimientos y políticas contables de la subsidiaria, en caso de que ésta maneje conceptos de forma diferente a la matriz o empresa dominante. Fase de agregación. En esta fase se sumarán o agregarán los saldos de las cuentas relacionadas al capital, las cuentas de resultados de las empresas a consolidar. Proceso de eliminación y ajustes. En este caso se eliminarán las partidas u operaciones que se hayan realizado entre el grupo de empresas para evitar duplicar la información y se irán realizando ajustes necesarios para igualar esta información. Elaboración formal de las cuentas anuales consolidadas. Ya llegado a este punto, se elaborarán los estados financieros consolidados, ya que los movimientos anteriores depuraron la información de las cuentas, las cuales se consolidarán. El diseño y la presentación de los estados financieros consolidados se debe realizar de una manera ordenada y armoniosa, y no solamente presentar la sumatoria matemática de los rubros. Hay que identificar la naturaleza de los componentes de cada uno de los estados financieros en relación con el conjunto de las sociedades que participan en el proceso. Los estados financieros deben reunir por lo menos los siguientes requisitos. Los estados financieros deben de responder a una misma fecha de corte haciendo referencia a un mismo periodo contable. La preparación de dichos estados financieros debe estar bajo los mismos principios, políticas, métodos y procedimientos contables respecto de eventos y transacciones similares. Para estados financieros correspondientes a entidades ubicadas en el exterior, debe de ser convertidas a la moneda funcional expresadas de acuerdo con las normas de contabilidad aplicadas en el país. Y se debe de tener analizados y conciliados los saldos recíprocos. Las excepciones a la consolidación de estados financieros
son las normas internacionales de contabilidad que establecen dos criterios de las exclusiones de subsidiarias dentro del proceso de consolidación. Una de ellas es cuando el control solo sea temporal y se tenga previsto su venta en el futuro. Otra es cuando se opera bajo fuertes restricciones a largo plazo. En esta podemos ver pérdidas continuas durante 2 o más años consecutivos, o podemos ver también cuando la subsidiaria se encuentra en proceso de litigio por juicio mercantil y establecidos por acreedores con los que se tienen pasivos que superan el 60% de los activos de la subsidiaria. También se tiene intervenida por terceros con los que se tiene pasivos adquiridos con bancos del sistema financiero. La subsidiaria también presenta suspensión de pagos a los acreedores por falta de liquidez en los que se presenten sobregiros bancarios. También cuando la pérdida de las 3/4 partes del capital social. Y por último, cuando la subsidiaria extranjera opera en una economía hiperinflacionaria y que es difícil que transfiera fondos de forma inmediata a la controladora. También podemos encontrar otros 2 factores que pudieran afectar el control de la compañía controladora en una subsidiaria y que éstas puedan propiciar también su exclusión en el proceso de consolidación. En estas puede afectar a la subsidiaria si se encuentra en proceso de liquidación o disolución, cuando también se encuentra iniciando operaciones o en un proceso de reorganización. La subsidiaria se encuentra en proceso de fusión o escisión con otra empresa ajena al grupo de empresas a ser consolidadas. Y por último, cuando la subsidiaria extranjera opera bajo restricciones económicas y de control por la situación económica del país en el que se encuentra ubicada sus operaciones.